¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Alejandro Ramos y vamos a hablar sobre la ciudad de Dios en Santo Tomás de Aquino. Una metáfora que él usa para hablar de la iglesia y creó cosas importantes para ofrecer a la reflexión sobre la teología de la iglesia en la actualidad. En primer lugar, Santo Tomás de Aquino tiene mucho que aportar en una reflexión filosófica, o más bien teológica, con fundamento filosófico y metafísico, que da una visión siempre sobrenatural de la iglesia, ¿no? Esto es lo que le enseñaba a los alumnos en el seminario mayor de La Plata hace unos años cuando dictaba la materia de eclesiología, ¿no? Em, Esto que él enseña en esta visión de la iglesia tiene, como les decía, la capacidad de no quedarse en una descripción del fenómeno, sino más bien ir al fundamento, como dice la Fides Ratio, ¿no? Es decir, a lo esencial, aquello que constituye a la iglesia en cuanto tal. Esa capacidad que le da la reflexión, sobre todo metafísica, significa, como le decía el Papa Juan Pablo II en Roma en 1979, una apertura, ¿no? Espíritu de apertura que es propio de la filosofía del ser, ¿no? Lejos de todas las visiones más bien cerradas o particularistas. Bueno, ¿en qué consiste la eclesiología, la metáfora, el uso de la ciudad de Dios en Santo Tomás de Aquino? Hice esta tesis, la defendí en el año 1995 en Roma, estudié en el Angelicum de Roma y lo primero que hay que decir es que no existía entonces, en la época de Santo Tomás, un tratado sobre la iglesia en cuanto tal. Eso es posterior y lo que existe son distintos pasajes en sus obras teológicas que son como reflexiones profundas sobre lo que es la iglesia, ¿no? De manera particular en el capítulo octavo de la tercera parte de la Suma Teológica, donde Cristo aparece como cabeza de la iglesia, también en el Tratado sobre la Gracia. Y también hay que decir que no es la única metáfora que usa Santo Tomás, habla de pueblo de Dios y sobre todo habla de congregatio fidelium, que es el concepto más importante, o mejor dicho, más frecuente en la teología de su época, ¿no? A pesar de eso, él toma la noción de la iglesia como ciudad de Dios eh, y la incorpora y tiene varios pasajes en los cuales aparece esta metáfora con desarrollos teológicos de él, que es lo que yo investigué en esos años en Roma. Así pues, la asociación de fieles tiene algo de ciudad y como de casa, y se considera lector de esta asociación que es el Padre, Dios, pero si considera los súbditos, entonces es una ciudad, porque comunican entre sí con actos principales de fe, esperanza y caridad. Esto lo dice en el comentario a la carta a los Efesios, ¿no? Entonces, él admite que se puede hablar de la iglesia como ciudad de Dios. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿De dónde toma él las bases para hablar de la iglesia como ciudad de Dios? Fundamentalmente de la Biblia, ¿no? Él cita de memoria los salmos, especialmente el 121, el 86, el 126, 47, 147 y sobre todo la visión final del Apocalipsis de una ciudad de Dios celestial, ¿no? En el capítulo 21. Pero también toma elementos su gran maestro, San Agustín, que habla en la ciudad de Dios, San Agustín, en esta gran teología sobre la historia, de un amor que es como un peso que inclina la vida de un hombre a determinadas acciones, incluso sirve para mirar la totalidad de la historia. Por otra parte, también elementos de filosofía política de Aristóteles, como vamos a ver luego, también los toma él y los tiene en cuenta, por ejemplo, el concepto de bien común y de cómo los individuos tenemos que organizarnos y vivir en una ciudad buscando el bien común. Bueno, respecto de la fuente bíblica, hay que decir que es como la principal fuente, ¿no? De la cual se inspira Santo Tomás para hablar de la ciudad de Dios. Él dice en este comentario a los Efesios que es un edificio espiritual la iglesia, ¿no? Pero que tiene su fundamento en el cielo.
Por tanto, cuanto más principal y más encumbrado va a estar, de suerte que nos imaginamos que una ciudad que baja del cielo, cuyo fundamento está en el cielo, y el edificio se inclina hacia nosotros. Me encanta este pasaje porque lo que hace Santo Tomás es mirar la iglesia al revés de lo que miramos nosotros habitualmente. Nosotros pensamos que la iglesia es algo que nosotros, los seres humanos, construimos y le ofrecemos a Dios. Y en realidad tiene la visión de un santo, de un místico, dice, es una ciudad que desciende. ¿Por qué es una ciudad que desciende? Bueno, porque la parte más importante está de arriba bajan las gracias, como vamos a ver, con los cuales se edifica esta ciudad. Pero también hay una fuente agustiniana, como decía antes, ¿no? Cuando habla sobre la predestinación, sobre el libro de la vida, como se lo mencionaba o se hablaba en la época de Santo Tomás, él dice que también se puede llamar a la iglesia como ciudad de Dios, ¿no? Tal cual la mencionan las Sagradas Escrituras, ¿no? Por eso dice, se han acercado el monte de Sión, citando a Hebreos, a la ciudad del Dios vivo, ¿no? Entonces, se puede llamar ciudad de Dios a esta a la cual se incorporan aquellos que han sido predestinados. Acá hay un concepto muy importante, un aporte muy importante de Santo Tomás, que creo que yo lo toma de San Agustín también, que es la noción de predestinación, ¿no? Que va a ser como algo fundamental de la teología sobre la iglesia, ¿no? De hecho, yo lo incorporé cuando le enseñaba esa visión al misterio de la iglesia, ¿no? Porque la predestinación es el plan con el cual Dios piensa cómo conducir los hombres a Dios, ¿no? Y esto es congruente con lo que le decía antes, que es una ciudad que desciende y que edifica a Dios en la historia a través nuestro, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que toma de San Agustín, de las Civitas Dei, de ese texto en el cual San Agustín trata de explicar, bueno, qué hacen los cristianos, los defiende, a los cristianos que son culpados por los romanos de que no le rinden culto a los dioses? Él dice, bueno, hay dos grandes amores que han construido dos ciudades distintas, el amor de sí mismo y el amor de Dios, ¿no? El amor de sí mismo construye la ciudad terrenal y el amor de Dios que construye la ciudad de Dios, ¿no? Él no concibe estas dos ciudades como dos instituciones, como la Iglesia y el Estado, que en ese momento perseguían la Iglesia, sino más bien como realidades místicas, ¿no? O sea, uno pertenece por el amor, en la medida en que está eh, enamorado de Dios y busca a Dios, entonces pertenece a esta ciudad de Dios. Entonces, acá una de las cosas interesantes de la reflexión de San Agustín es precisamente esta idea de que el amor en la vida de una persona es lo que, el peso que inclina la vida, no el pondus. Bueno, esto me pareció muy interesante, muy profundo, porque en realidad es cierto, ¿no? La observación de San Agustín. Nosotros finalmente nos dirigimos y todas nuestras decisiones en la vida, todo lo que construimos en nuestra vida, finalmente tiene que ver con aquello que llevamos en el corazón, ¿no? Entonces es una lectura que parte desde el interior del hombre para comprender el misterio de la historia, ¿no? ¿Cómo se pertenece? Bueno, por la gracia, y ahí entra el concepto de predestinación. Por eso San Agustín habla mucho en la Civitas Dei de esta idea de que forman parte de la ciudad de Dios aquellos que han sido predestinados, ¿no? ¿Y cuál es el fin de la iglesia o de la ciudad de Dios más bien? Es edificar la ciudad de Dios celestial, es decir, está fuera de la historia. El fin de la iglesia, por lo tanto, no tiene que ser construirse y crecer temporalmente, no se puede medir, digamos, cuantitativamente, sino que tiene un fin sobrenatural fuera de la historia en la eternidad. Pero también hay en Santo Tomás una fuente aristotélica. Santo Tomás comenta a Aristóteles en muchas de sus obras, lo sigue, toma esos fundamentos filosóficos, metafísicos. Y entonces va a decir algo que San Agustín nunca se hubiese animado a decir, ¿no? El hombre no solo es ciudadano de la ciudad terrenal, sino que también participa de la Jerusalén celestial. Es decir, el hombre puede vivir en las dos ciudades. San Agustín tiene una visión más bien contrapuesta, ¿no? Pero para pertenecer a esta ciudad de Dios, no basta con la buena voluntad, con sus actos de, como buen ciudadano, sino que tiene que ser elevado, pertenecer por la gracia de Dios. Esto dice en el libro en el cual Santo Tomás comenta sobre las virtudes en común, ¿no? En el artículo 9. ¿Qué toma de Aristóteles? Bueno, toma la idea de
dos órdenes, distingue los dos órdenes, perdón, la idea de un bien común, este bien que es la plenitud de bienes no solo materiales, sino también espirituales, morales, que permiten la realización de una persona. Y por lo tanto, el hombre tiene que buscar una realización en el orden temporal y en el orden sobrenatural. No distingue los dos órdenes. Esta claridad o mayor profundidad, creo yo, la tiene el Santo Tomás precisamente porque tiene este fundamento, incorpora esta filosofía de Aristóteles. Además, el individuo es alguien que tiene que construir el bien común por medio de las virtudes, ¿no? Esta idea también es muy aristotélica y él la va a aplicar, como vamos a ver ahora, también a la iglesia, ¿no? Y a la ciudad de Dios. Para pertenecer hace falta la gracia, es una participación de la vida divina, por eso la importancia del Tratado de Santo Tomás sobre la gracia. Y como decía desde el principio, hay una visión preponderantemente sobrenatural, ¿no? No de la organización humana, institucional, de las estructuras temporales, sino más bien de un Dios que edifica desde el cielo la ciudad de Dios. Entonces, para edificarla, ¿quién es hay que tener en claro que es Dios el que dirige la edificación, ¿no? Como dice en este comentario la carta a los Hebreos, ¿no? Fundador de esta ciudad es Dios, ningún otro, ¿no? Él solo. En la ciudad de nuestro Dios, Él traza el crecimiento con su sabiduría, Él la guía y va creciendo a lo largo de la historia, ¿no? Este texto a mí me parece muy importante porque lo que hace Santo Tomás acá es también mostrarnos la profundidad de la visión sobrenatural y teológica sobre la iglesia, ¿no? Eh, Dios dirige, ¿no? En su sabiduría y eso hay que tener mucha confianza. Fíjese cómo esta visión teológica es distinta, que le da un lugar importante a la gracia y la predestinación, a unas visiones que pueden tener algunos teólogos modernos. Yo solo cito al pasar nada más el caso de Karl Rahner, que habla de una pertenencia a la iglesia, de una apertura a lo sobrenatural simplemente por el conocimiento, la conciencia trascendental, ¿no? Por eso él habla de cristianos anónimos, gente que no está en la iglesia, que no tiene una fe explícita, pero que de alguna manera está incorporado a este misterio sobrenatural. Santo Tomás va a distinguir claramente y va a decir, no hace falta una pertenencia real por medio de la gracia, de los sacramentos y de la fe. Cristo es la cabeza de la iglesia, lo dice Santo Tomás muy claramente también cuando habla y comenta el Salmo 47, que es un salmo que habla de la ciudad de Dios, ¿no? El fundador de esta ciudad es Cristo, ¿no? Eh, y esto es porque Él la constituye y es cabeza de la iglesia a partir de su humanidad. Aquí aparece un tema muy importante de la cristología de Santo Tomás, que es que Cristo eh, es fundamento de la iglesia, pero lo es en función de la instrumentalidad de la naturaleza humana de Cristo. Como están unidas con la naturaleza divina, la unión hipostática, la humanidad de Cristo hace de medio por el cual pasan la gracia por los sacramentos hasta los cristianos, que es la forma en que Dios edifica, como dije al principio, esta ciudad desde arriba hacia abajo, ¿no? La idea, la tesis de la instrumentalidad de la humanidad de Cristo como causa de las gracias es propia de él, ¿no? Esto aparece en la tercera parte cuando afirma de la unidad con la persona del Verbo, de la plenitud de las gracias que tiene Cristo y sobre todo en la cuestión octava, capítulo 1, donde dice Cristo es cabeza, ¿no? De la iglesia en cuanto a su humanidad, ¿no? Por lo que dije antes de esta instrumentalidad que se aplica a través de la iglesia y por eso él termina diciendo en algún momento que la iglesia es casi una mística persona, ¿no? Como adelantándose al cuerpo místico de Cristo de Pío XII. Bueno, en el Salmo 45 vuelve a hablar de esta ciudad que desciende y se edifica desde el cielo por las gracias que Dios concede, ¿no? eh, y por lo tanto se edifica de arriba hacia abajo. Es una teología
la de Santo Tomás con un fundamento metafísico muy fuerte y contrapuesto a otros autores como Gilles Lafon, menciono solamente algunos nada más, que habla de la necesidad de dejar de lado la metafísica y recurrir más bien a relatos metafóricos en las Sagradas Escrituras. Para Santo Tomás no, es importante la metafísica en la medida en que reafirma y explica el misterio de lo sobrenatural como constitutivo de la Iglesia. Bueno, aparecen, esta idea creo yo es muy importante en el contexto de la renovación eclesial que se produce a partir del Concilio Vaticano II, que propone un retorno a la Biblia y a los padres, enfocarse en una visión salvífica de la historia, de salvación a lo largo de la historia, y que sobre todo señala el origen de la Iglesia en la Trinidad, ¿no? Son los primeros capítulos en los cuales la Lumen Gentium habla de eso. Yo creo que es precisamente la perspectiva que tiene Santo Tomás de Aquino, ¿no? Como explicaba antes. Por lo tanto, tiene una vigencia y un valor realmente muy profundo. Voy a citar un par de textos nada más para concluir de Santo Tomás que son fundamentales. En el comentario al De Caritate, sobre la caridad, perdón, Santo Tomás se recuerda del tema de la ciudad de Dios. ¿Por qué lo hace? Si está hablando de una virtud en particular. Yo creo que lo hace por la presencia que tiene de Civitate Dei de San Agustín, de que el amor, de la importancia del amor, el peso que tiene, y también obviamente por todo ese fundamento bíblico que señala la pertenencia a la ciudad de Dios, a la ciudad de Jerusalén, por la fe y por el amor. De dos maneras se puede amar el bien común de la ciudad, dice. De una manera es como para poseerlo, de otra manera para conservarlo. Poseerlo para hacerlo mío, ¿no? Amar el bien de una ciudad para poseerlo y tenerlo no hace el bien político, no construye la ciudad, al contrario, porque así también ama el tirano el bien de la ciudad, ¿no? Para dominarlo, para hacer lo propio. Ese amor es un amor, es amarse más a sí mismo. Genial, brillante la afirmación de Santo Tomás, ¿no? Si uno quiere amar el bien común, en realidad tiene que dejar de amarse a sí mismo. Uno ve después cómo en la política, en las disputas de poder, prevalece muchas veces el amor propio, precisamente porque se apropia y se sienten algunos dueños de la institución o del país que presiden, ¿no? Y entonces dice, bueno, de cualquier modo uno puede amar este bien y no, realmente el amor, el bien común de la ciudad de Dios, continúa en este pasaje de Caritate, requiere que aquel que lo ame no para hacer lo propio, sino para hacerlo crecer, ¿no? Porque es en definitiva el amor propio, termina desfigurando ese amor al poder, que es aquello que buscan usar, en este caso, la institución eclesial para finalmente lograr sus ambiciones de poder. Tiene que ser distinto el amor para amar la ciudad de Dios, ¿no? Tiene que ser el amor de caridad que ama a Dios por sí mismo y a los prójimos que son capaces de la bienaventuranza como a sí mismo, así el amor de Dios por encima de todo. Por eso, un buen ciudadano, un buen creyente tiene que dirigir su vida a Dios por medio de las virtudes, amar el bien de esta ciudad a partir de la gracia de Dios, insiste sobre la presencia de lo sobrenatural, la participación de la felicidad y buscar finalmente llegar al cielo y no desarrollar un proyecto personal acá en la tierra. Y eso creo que es el mensaje profundo que finalmente transmite esta reflexión sobre la ciudad de Dios en Santo Tomás de Aquino y el valor que tiene y el aporte que puede realizar en la actualidad, ¿no? Una visión eh, bíblica, una visión agustiniana y una visión también inspirada en la filosofía política de Aristóteles, pero sobre todo una visión mística y sobrenatural que pone el centro de la iglesia, de una iglesia que se edifica desde arriba, desde Dios, en el amor que nosotros tenemos que tener hacia Él. Muchas gracias por la atención que me han dispensado. Ha sido un placer contarles
de manera breve estas reflexiones de Santo Tomás de Aquino.